ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Eric León junto a mi amada esposa, la pastora María Maldonado, y bienvenido a un programa más, Lo que Dios unió. En esta ocasión tenemos a los pastores Olivera, donde traerán un poderoso testimonio que yo sé que va a edificar tu vida. Así que Dios les bendiga, pastores, bienvenidos. Amén, Dios me los bendiga igualmente. Amén. Amén, Dios los bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga, pastores. Es un placer tenerlos con nosotros en esta ocasión. Pastores, ¿dónde ustedes están pastoreando, verdad? Por si alguien nos está viendo. Amén, estamos radicando en la ciudad de Winter Park, Florida. Amén, gloria al Señor. Estamos ubicados en el 3955 de la Norte Forsyth Road y ahí estamos en la esquinita de Fuego. Gloria a Dios. Es un placer tenerlos aquí y sabemos que tienen un poderoso testimonio de parte del Señor. Yo quisiera saber dónde comenzó la familia Olivera, dónde ustedes se conocieron, de dónde son. Amén. Amén, poderoso Dios. Nosotros nos conocimos en la ciudad de Newark. Amén, teníamos como 23 años. No nos conocimos en un lugar bien, ¿verdad? Donde muchos, ¿verdad? Había mucho jangueo en ese lugar, ¿verdad? Como se llama, el lugar de un punto. Amén. Nosotros nos conocimos ahí, él tenía 23 años, yo también tenía 23 años, ¿verdad? Y ahí nos conocimos en la calle, amén, en la ciudad de Newark, poderoso Dios, ¿verdad? Amén. También, no sé si quiere añadir más. Ustedes se conocieron en la ciudad de Newark, estuvieron allí fue que se encontraron por primera vez. Habíamos hablado backstage, ¿verdad? De que aunque en ese momento estaban en el jangueo, como decía la pastora, ¿verdad? En esa etapa, ¿verdad? Donde no tenemos al Señor, pero sé que tenían una base, habían conocido al Señor desde niño. Amén. Yo conocí al Señor, yo tenía 12 años. Okay. Cuando conocí al Señor, entonces me aparté a los 15 años. Ya tenía un conocimiento del Señor, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí, había una semilla. Exacto, había una semilla en el corazón. Sí. Y usted, pastor, había tenido también esa experiencia con el Señor antes de... Amén. También yo fui criado, nacido y criado en el Evangelio. Wow. Mi mamá, mis padres me criaron en el Evangelio del Señor, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? De lo que yo tengo uso de conciencia, ¿verdad? Nunca conocí a mi mamá, una madre, ¿verdad? Que estuvo alejada de Dios o apartada. Mi mamá, desde que yo tengo uso de niño hasta ahora, ¿verdad? He conocido que mi mamá, ¿verdad? Siempre ha sido una mujer, ¿verdad? Cristiana, una mujer que, ¿verdad? De guerra, que siempre ha perseverado, ¿verdad? Y sí, yo fui criado en el Evangelio, ¿verdad? Como hasta eso de la edad de joven, de 13, 14 años, ahí comenzó otra trayectoria en mi vida. Sabemos, ¿verdad?, que esa edad de juventud es bien difícil, ¿verdad? Y yo siempre me gozo cuando veo jóvenes en nuestras congregaciones, ¿verdad? Porque son jóvenes que han podido vencer, que han podido mantenerse firmes, porque sabemos que esa es la etapa de mucha presión, ¿verdad? Donde se les ofrece muchas cosas a los jóvenes. Amén. Ustedes se conocieron, como decía la pastora, lo que normalmente conocemos como el punto. ¿Cómo comienza esta relación? ¿Ustedes deciden tener una relación de noviazgo o ustedes deciden convivir? ¿Cómo comenzó esa relación entre ustedes? Amén. Bueno, cuando nos conocimos en el principio no estamos pensando de una relación seria, ¿verdad? Obviamente cuando uno está en el mundo no está buscando tener una relación seria, sino, ¿verdad? Una relación que, ¿verdad? Sin compromiso. Sin compromiso. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Nos empezamos a hablar, ¿verdad? Había más textos, había más llamadas. Entonces, poco a poco, ahí nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando a los 23 años. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación hasta decidir tiene que haber un compromiso, hasta que ustedes tomaron la decisión de llevarlo a algo más formal? Puedo decir como en un año. Yo y el pastor empezamos a coger las cosas más en serio. y ¿verdad? Porque caí embarazada, caí embarazada de
de los nenes. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Yo dije, pues aquí hay que coger Hay que asuntos, formalizarlo. exacto, serio. Y en ese tiempo, ¿verdad? Año y medio más o menos que estuvieron de noviazgo o de que estaban conociéndose antes de coger algo en serio. ¿Qué pasó en la relación de ustedes? Si hubo algún problemas entre ustedes, veían como que... ¿Alguna situación? Alguna situación que ustedes tuvieron en ese año y medio antes de formalizar las cosas. Sí, bueno, nosotros no teníamos teníamos una relación, ¿cómo se dice? Estábamos serios, pero no había seriedad, ¿ves? Okay. Porque cuando uno no sirve al Señor y tu casa no está fundada, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Tú estás haciendo algo, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Entonces, pues, como dije, nosotros nos conocimos en el punto, él siempre estaba en la calle. Me enamoré de un hombre en la calle, ¿verdad? Me enamoré de un hombre que lo de él era las drogas, lo de él era el punto, ¿verdad? El jangueo. También yo estaba en los mismos pasos. Entonces, pues, ¿verdad? Nos enamoramos, pero estábamos desordenados, ¿verdad? Como se dice. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Empezábamos, ¿verdad? A coger las cosas un poquito más en serio ya a los 24 años, porque caí embarazada. Cuando sale embarazada. Ajá. Ahora le pregunto, pastor, hay una vida de jangueo, una vida de quizás de usar drogas, de todo ese mundo, pero ahora el pastor se encuentra con una novia embarazada. ¿Qué pensamientos pasaron por su cabeza? ¿Pasó el decir, pues ahora yo tengo que dejar este mundo porque ahora viene una responsabilidad? ¿O el pastor siguió pensando de la misma manera? Amén. Dios bendiga. Amén una vez más. Sí. El pastor siguió pensando de la misma manera, ¿verdad? Seguí pensando con la misma ignorancia. Todavía pensaba que para mí era un juego, ¿verdad? Aunque me había llegado, ¿verdad?, la noticia que iba a llegar una criatura a este mundo, pero no había tomado eso en serio. Esa conciencia de que, espérate, ya aquí hay algo más. Ya no es simplemente pensar en mí nada más, sino que ahora tengo que pensar en ella, tengo que pensar en un bebé. O sea, que todavía esos pensamientos no estaban en su mente, porque quizás sabemos, ¿verdad?, que cuando uno está en este mundo alejado del Señor, pues como que esas cosas muchas veces se vuelven nuestra prioridad. Y a pesar de que tenemos bendiciones a nuestro alrededor, porque sabemos que un bebé es una bendición, no lo vemos de esa manera. So, ustedes se casaron formalmente o simplemente convivieron o decidieron ir a convivir juntos. Amén, ¿verdad? Y durante ese primer año de noviazgo, ¿verdad? Pues luego de eso, ¿verdad? Durante el noviazgo, ¿verdad? No había una seriedad, como yo había dicho, no había algo en mis planes y en mi mente, pues yo no estaba certero a quererme como casar o tener una familia, tener una responsabilidad. Yo creo que todavía yo no sabía lo que era una responsabilidad o no estaba preparado para lo que era una responsabilidad. Entonces ahora llegó esa responsabilidad y entonces aquí tenemos dos pensamientos diferentes, porque tenemos el suyo que usted dice, yo no estoy preparado para esto, pero tenemos a la pastora Keila que dice, espérate, ahora yo tengo que coger cabeza, ahora yo tengo que arreglar mi vida porque hay un bebé de camino. Amén. Ahora comienzan ustedes, ¿verdad?, esta relación ya con un bebé, ahora las responsabilidades son diferentes. Porque cuando no hay un bebé, pues uno vive la vida sin esa preocupación, uno se preocupa por uno solamente. Pero ahora vienen las exigencias, porque hay un bebé que hay que alimentar, hay un techo que hay que ofrecer. Esa convivencia ya con esas exigencias de un bebé, de esas responsabilidades, ¿cómo comenzó a trabajar en la relación de ustedes? ¿Cómo afectó la relación? ¿Qué pasó ahí? Amén. Siendo sincera, no ¿verdad?, porque estaba embarazada, el pastor cogió responsabilidad, todavía tenía esa mentalidad, ¿verdad?,
de la calle, ¿verdad? Tenía 23, 24 años, entonces yo fui la primera que decidí, ¿verdad? Lo que es buscar el Señor, ¿verdad? Yo fui la primera a los 24 años. Yo dije, a lo mejor haciendo este paso, ¿verdad? Las cosas pueden ser diferentes. Entonces, pues, con todo eso, que yo di el primer paso, todavía el pastor seguía, ¿verdad? En sus malos bandeos. No, todavía me costó. Ya ahí cuando tú das el paso y tú dices, ya tenías un bebé, ya había nacido. Sí. Solamente uno hasta ese momento. Uno, sí. So que entonces ahora Keila dice, había una semilla y yo ahora tengo un bebé por el cual soy responsable y no sé si eso pasó por tu mente, a lo mejor dijiste, yo no quiero que mi bebé viva lo que yo viví. Exacto. Que no viva esas experiencias que me llevaron a la calle, yo quiero enseñar algo diferente, porque había una semilla en tu corazón. So Keila decide volver a buscar al Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el pastor? Cuando Keila da ese paso, ¿qué pensó el pastor? ¿Qué hizo el pastor Pedro? Amén. Cuando, ¿verdad? La pastora decidió ser ese José. Ese José en la cual ella dijo, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Cuando ella decidió ser ese José, ¿verdad? Que cuando José dijo en esa ocasión, yo y mi casa, José estaba diciendo, yo voy a empezar primero. Alguien tenía que empezar, dar el primer paso. Ella fue esa José en la cual tomó esa responsabilidad de decir, yo voy a comenzar primero por este hogar, porque de la manera que va, aunque tengamos un hijo, vamos rumbo al fracaso. Y de la manera que podemos tener éxito, ya reconociendo que de la única manera era buscando del Señor, ¿verdad? Ya reconociendo que, ¿verdad? Cuando ya éramos novios anteriormente, pues surgió una conversación entre nosotros, ¿verdad? Y ella dijo, no sé cómo llegó la conversación de cómo nosotros, qué religión yo era o qué creencia yo tenía. Y ella comenzó, usted es católico, tú eres adventista, y empezó, y le dije, no, yo soy criado pentecostal, y ella me dijo, pero en las que hablan lengua, hablan fuego, las que corren, danzan, y yo le dije, sí, esa es la misma que yo estoy. Ella comenzó como a comenzarte a sentirse contenta, porque ese día Dios comenzó a formar una conversación en la cual ella comenzó a sentir confianza conmigo, de que esta persona es criado y cree lo mismo que yo creo. No es casualidad que aunque nos conozcamos en el mundo, ahora estemos juntos. Si Dios nos puso en el camino, ¿verdad? Aunque fue fuera de los caminos de Dios, ella tuvo la certeza de que había un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Y ella, pues, ¿verdad? Como dije anterior, ella decidió ser esa José, de dar ese paso firme, ¿verdad? Para echarle esta familia hacia adelante. Y ya que ella había entendido eso, ¿verdad? Yo me imagino que nos llega a nuestra mente ese Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. O sea que esa palabra estaba ahí y yo me imagino que al ella enterarse de que, espérate, hay una semilla que en cualquier momento puede germinar de nuevo, pero mientras ella buscaba de Dios, en el momento tú no comenzaste con ella. ¿Le llegaste a hacer la vida de cuadrito, la vida imposible? ¿Llegaste a tomar esa acción? Amén, claro que sí. Mientras ella más se acercaba a Dios, mientras más ella buscaba de Dios, más atado yo me encontraba. Que las cosas no estaban mejorando, sino que estaban empeorando, aún incluso peor de cuando nosotros los dos no le servíamos al Señor. Las cosas iban de peor en peor, de vez de las cosas para ella mejorar, ¿verdad? En parte era un mejoro para ella porque estaba en el Evangelio. Amén. Pero ella no estaba viendo, ¿verdad?, los resultados que ella, ¿verdad?, esperaba, o como cualquier mujer, ¿verdad?, que le sirve al Señor y su esposo no le sirve al Señor y están orando por sus esposos, ¿verdad? Mi amada esposa, la pastora, ¿verdad?, Keila, nunca se rindió por más que mi vida iba de mal en peor y no hubo una mejora. Tuvo un periodo de 2 años después que ella se convirtió. La espera de ella fueron 2 años.
2 años. 2 años para nosotros, para ella. Ella esperó 2 años y en medio de esos 2 años, ¿verdad? Pues tuvimos transcurso fuerte porque yo seguí en mis andadas, llegaba al otro día, llegaba amanecido, llegaba a los efectos del alcohol, a los efectos de las drogas. Entonces vemos una mujer que, ¿verdad? Se comienza a cansar, ¿verdad? De sigue buscando al Señor, pero ella comienza entonces también a apretar las tuercas mucho más y comienza a ponerme, ¿verdad? Límites, como que tenemos que empezar ya a escoger, vas a escoger tus amistades, vas a escoger al mundo, o vas a escoger a tu familia, o vas a escoger a nosotros, ¿verdad? Y entre medio de ese transcurso, pues yo siempre quería ser el macho, yo siempre quería ser el hombre fuerte, y siempre le terminaba diciendo, yo escojo la calle, yo escojo mis amistades, ¿verdad? Y al final, al cabo, ¿verdad? Quien siempre estaba para mí, cuando yo llegaba a mi casa o en cualquier problema, era ella. No había más nadie, ¿verdad? No había nadie a mi alrededor cuando yo me encontraba, ¿verdad? En una de mis situaciones. La única que estaba ahí fiel era mi amada esposa. Era ella. Y, pastora, te pregunto, en ese lapso de 2 años, porque yo sé que hay muchas damas, ¿verdad?, que nos van a ver, y yo sé que he escuchado muchos testimonios de damas que comienzan ellas, pero no es fácil. No es fácil tú buscar del Señor y ver, como Él decía, un esposo que cada día está peor, porque sabemos que hay un enemigo que susurra al oído. Exacto. Tú estás buscando de Dios, estás yendo a la iglesia, y como Él decía, ahora la situación está peor que cuando los dos estábamos en el mundo. ¿Cómo Keila se sostuvo en esos 2 años? Pero primeramente, ¿verdad?, me sostuve el Señor. El Señor fue el que me dio, ¿verdad?, esa fuerza, la fe de seguir creyendo, aunque yo no veía nada cambiar. ¿Verdad?, seguir confiando en esa palabra, ¿verdad?, que lo que Dios promete, Él lo cumpla. Él lo va a cumplir, ¿verdad? No importando el tiempo, no importando los procesos, los desiertos, ¿verdad? Yo confié en esa palabra. Incluso a mí me llegó un tiempo en mi vida, entonces, ¿verdad?, como nos llega a cualquiera, empecé a dudar. Empecé a dudar del Señor, empecé a dudar de mi matrimonio. Empecé a dudar de que este matrimonio tenía propósito de Dios. El corazón mío se me empezó a enfriar. En ese transcurso de 2 años empecé a dudar. Entonces, ¿qué pasó cuando empecé a dudar? El corazón mío se me enfrió. Y ya el amor que yo tenía para el pastor no existía. Ya yo me enfrié y empecé a dudar de la palabra de Dios. Me llegó, sí me llegó. Entonces, pero era a propósito. Era a propósito que eso llegara a mi vida. Incluso yo le dije al pastor, ya yo no voy a pelear más nada. Tú no quieres coger una decisión, tú no quieres, ¿verdad?, cogerme a mí y tu familia, quieres seguir en la calle, pues tiene que haber una separación. Entonces, pues, en esa separación yo seguí buscando al Señor. ¿Llegaron a separarse? Nos separamos, nosotros llegamos a separarnos, pero yo seguí buscando al Señor y el pastor vio que yo estaba seria, ¿verdad? Yo dije, that's it, ¿verdad? Entonces, eso fue, ¿verdad?, lo que yo digo que despertó el pastor para decir, espérate, yo voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos, yo tengo que hacer una decisión, ¿verdad? Entonces, pero todavía yo estaba buscando a Dios. Para Él mi corazón estaba en frío, para ellos estaba dura, ¿verdad? Pero el Señor conocía mi corazón, Él sabía que todavía yo tenía esperanza, todavía yo tenía, ¿verdad?, esa fe que me decía, todo va a estar bien, todo obrará para bien, ¿verdad? Y así poco a poco el Señor fue bregando en el pastor. Sí, porque fue un proceso, me imagino, difícil para ti en el sentido de la vida que llevaba. Ahora hay un bebé, ahora hay una familia, ahora quizás tengo la ilusión de que vamos a formalizar, estoy con una persona que tiene las mismas bases que tengo yo, pues uno tiene la mentalidad de que vamos a arrancar los dos juntos, pero entonces te toca arrancar sola. Estás viendo un esposo de cada día está peor y somos de carne y hueso, o sea, las heridas, ¿verdad? Sabemos que en situaciones como esta pueden surgir hasta palabras
que hieren, palabras que marcan. Entonces Keila ahora está en el proceso de Dios transformarla en la mujer que quiere Dios hacerla, pero también a la misma vez está recibiendo heridas, está recibiendo frustración, está recibiendo desilusión. Entonces Keila toma la decisión y dice, no, ya, no voy más. Porque no sé, ¿verdad? Hablo con el pastor y según la experiencia de mi esposo, que más o menos fue así, ¿verdad? Un momento dado que yo dije, no voy más, eso como que fue el despertar. Ese fue el despertar suyo, pastor. Entonces, ahora ya no están juntos, ya tenían 1 o 2 niños para ese tiempo. Todavía tenemos. Todavía tenían 1, ahora ella ya no está, esto está serio, ya la cosa es que apretó, ya no es juego. Ahora, ¿qué decide hacer el pastor Pedro? Amén, ¿verdad? Y se me apretaron las cosas. Se pusieron las cosas, ¿verdad? Bien serias. Antes de entrar, ¿verdad? En ese detalle, quiero, ¿verdad? Que decir que mientras el transcurso que cuando nuestra amada pastora, ¿verdad? Que ella se reconcilió y estaba buscando al Señor, hubo algo muy importante que surgió ahí, ¿verdad? Y era que cuando ella se convirtió, ¿verdad? Ella me cogió un día de sorpresa, ¿verdad? Y la sorpresa fue que, por lo usual, el hombre compromete a la mujer. Gloria al Señor, aleluya. Pero vemos en este escenario de nosotros, ¿verdad? De que la pastora es la que me compromete a mí. Ella compra la sortija y es la que se me declara. Fue algo extraordinario. Yo era joven, para mí yo estaba en shock. Yo dije, esto es algo inusual, ¿qué es esto? Ella es la que se me está declarando cuando yo sé que me le tengo que declarar a ella. Wow. Pero ya ella no aguantaba más porque ella quería hacer las cosas bien delante del Señor. Ella no, ¿verdad? No quería seguir estando en yugo desigual, ¿verdad? ¿Verdad? Conmigo. Y entonces pues ella decidió, pues ella arrancar adelante. Ella es brava. Ella es chiquita así, yo soy chiquita de hombre, ¿verdad? Pero en el espíritu, ahora ya en el espíritu. Pues ella, ¿verdad? Tomó la decisión y dijo, Luis, me dijo, te tengo una provisión. Y yo, ¿qué? ¿Te quieres casar conmigo? Y yo, amén. Yo le dije, sí, me quiero casar contigo, ¿verdad? Me quedé como en shock, no me lo podía creer todavía. Yo decía, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es algo, yo me pellizcaba, esto será un sueño. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Pues yo acepté. Yo acepté y le dije, amén, ¿verdad? Le dije, tomó la decisión de casarnos, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿verdad? Fuimos, nos casamos y todo era bien. Ya ahí se le había cerrado una puerta a Satanás, se le había cerrado una puerta al enemigo, ¿verdad? Ella decidió de cerrar esa puerta lo más pronto posible para que el enemigo, ¿verdad? No ganara ventaja. No siguiera gastando ventaja en nuestro matrimonio. Parece que no sé si el pastor le dio unas directrices o pues, comienza a cerrar puertas, sierva, hay que hacer esto, ¿verdad? Me imagino que le dieron consejos y a lo mejor ella pues fue tomando, ¿verdad? Las decisiones correctas, ¿verdad? Y sí, nos casamos, cerramos esa puerta, ¿verdad? De fornicación y entonces, ¿verdad? Comenzamos una vida de una relación ahora como matrimonio, pero todavía no había cambio, ¿sabes? Nos habíamos casado y todo, pero todavía yo no le servía al Señor. ¿Ves? Entonces ahí ya nos habíamos casado y ahí fue donde las cosas se pusieron mucho más serias, porque ahora pues ya no éramos los noviecitos, ¿verdad? Ahora somos una pareja que nos habíamos casado y ya teníamos una familia construida. Entonces, pues, al pasar de los 2 años, cuando ella decidió, la pastora un día tomó una decisión muy fuerte. Y dijo, ese día ella se paró bien seria y dijo, usted escoge. Desde hoy no pasa. Wow. Desde hoy. Ella dijo, usted decide ahora. ¿Usted quiere la calle o usted quiere a su familia y a sus hijos? Ella me dijo eso, yo sé, ¿verdad? Sabiéndolo ahora con todo su dolor en su corazón. Ella no me quería decir esas palabras, pero era necesaria que ella lo tomara, ¿verdad? Entonces, pues yo como valiente, ¿verdad? En la calle. Mi orgullo, escogí la calle. Yo dije, pues tú sabes que con las calles, cogí mis maletas, cogí mi ropa, como los shows que hacemos nosotros, eso. Y recogí las cosas y me fui de la casa, me fui del hogar. Decidí irme para en casa de mi segunda madre, ¿verdad? Que es mi abuela. Y allá llegué
metí mis cosas allí, y a pasar la primera semana, 2 semanas, me encontraba supuestamente feliz. Pero, ¿verdad? A pesar de esas 2 semanas, 3 semanas en mi vida, comencé a extrañarla. Y pues yo tenía un juego. Y entonces pues yo la llamaba, la texteaba, ella no me respondía. Cuando ella me llamaba, la decisión fue firme. Y hasta que no haya un cambio en tu vida, sinceramente, usted no puede regresar a esta vez. Entonces pues yo pues seguía, ¿verdad? Hasta que me cogí un caso. ¿Verdad? Y salí, y mientras estabas ahí, ¿verdad? El Señor me administraba mucho, porque el Señor me dijo, yo te voy a enseñar algo. ¿Enseñar qué, Señor? Y Él me dijo, yo te voy a enseñar lo que es a valorar las cosas valiosas que yo te he dado. Porque yo no le estaba dando valor a mi esposa. Yo no le estaba dando el valor que se merecía a mi familia, ¿verdad? Y el Señor me dijo, yo te voy a enseñar a valorar. Y el Señor me enseñó a valorar fuerte, ¿verdad? Quitándome cosas, perdiendo cosas, para que yo me encontrara, ¿verdad? Que literalmente mi única solución era Él. Era Él y no era más nadie que solamente Él, ¿verdad? Y un día pues llegó otra vez la reconciliación, ¿verdad? Yo le dije que estaba dispuesto a aceptar a Dios, que estaba dispuesto, ¿verdad?, a darle ese paso de fe. Y ella pues, ella feliz, contenta, ¿verdad? Ella me dijo, amén, gloria a Dios, pues, amén, dale, pues vamos a ir para el culto y vamos a ir, ¿verdad? Pero yo en verdad lo hice con la intención de volver con ella. Yo no lo hice porque yo quería un cambio directamente de mi corazón, ¿verdad? Yo lo que quería era volver con ella y volver otra vez para la casa, porque en el lugar donde me encontraba ya yo no quería estar ahí en ese lugar. Entonces pues volví, pero como Dios es un perfecto, cambiando y aprovechándose de la oportunidad que nosotros también le damos. Entonces pues, ¿verdad? Decidí en mi vida, ¿verdad? De marchar juntamente con ella. Y seguí hacia adelante, ¿verdad? Y seguimos marchando y hasta hoy. Para resumir un poquito, para ver más, pero quiero saber si hay otra pregunta. Gloria a Dios. So que entonces, en ese transcurso, Keila, que tú lo viste, tomaste la decisión, tenías la esperanza, seguías confiando, seguías agarrada de esa palabra de que aunque Él tomó la calle, pero a lo mejor pasó por tu mente, no. Dios me lo prometió y Dios lo va a cumplir. O Keila dijo, hasta aquí se acabó. Para mí, yo dije hasta aquí se acabó. Porque nosotros nos olvidamos que nosotros podemos declarar algo. Pero cuando hay un propósito de parte de Dios, eso va encima de lo que tú puedas hacer o puedas declarar. Entonces, pues, había un propósito. Desde el principio, cuando yo hablé con el pastor y él me dijo a mí que él conocía lo mismo que yo conocía y que es la misma creencia. Mi mamá siempre me decía, tu compañero nunca lo vas a encontrar en la calle. Tu compañero lo vas a encontrar en el Señor. Ella siempre me daba ese consejo. Porque allá afuera lo que te van a maltratar, lo que te van a herir, pero en el Señor Dios te va a dar un hombre, ¿verdad? Un hombre de Dios. Entonces cuando conocí al pastor, esas palabras me estaba dando. Cuando lo conocí me daba duro. Y escuchaba las palabras de mi mamá, siempre me decía, tú no vas a ser feliz en la calle, tú no vas a ser feliz en tu matrimonio. ¿Sabes? Tú vas a ser feliz en el Señor, porque mi mamá fue criada en el Evangelio. Mi mamá, ella fue criada desde niña, desde bebé. Entonces pues ella siempre tenía esos consejos para nosotros, y eso fue uno de los consejos que ella siempre me daba. Me decía, tu compañero tú lo vas a encontrar en las cosas de Dios. Y ¿verdad? No, déjate de buscar compañeros acá afuera en la calle, porque tú no lo vas a encontrar. Entonces, cuando el pastor me habló y me dijo, yo creo lo mismo que, ¿verdad? Yo era bien seria en lo que era el bautismo y lo que, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Yo era bien seria, soy bien seria en esa creencia, ¿verdad? Entonces, pues, el pastor me dijo, yo también creo en lo mismo que tú. Entonces, pues, desde ese momento,
yo dije, hay propósito. Hay propósito, aunque yo estaba, ¿verdad? Apartaba, que estaba en el mundo, yo tenía una paz en mi corazón y yo dije, hay propósito. Esta relación no es cualquier relación, hay propósito, ¿verdad? Y entre todo esa situación donde mi corazón se me enfrió, donde, ¿verdad? Yo no quería estar con él más nada, todavía había propósito, ¿sabes? Todavía Dios me decía, hay propósito, ¿sabes? Yo voy a cumplir. Donde quiera que yo me metía, a mí me llamaban de atrás, me decían, ven acá, yo voy a cumplir lo que yo te dije desde el principio. Yo me podía meter en cualquier lugar y a mí me cogía y me decía, esto es propósito mío. Incluso una mujer de Dios me dijo, esta separación la permití Dios. Dios me dijo, esta separación yo la permití para quebrantarlo, para que mi propósito se cumpla en la vida de ustedes. Sí, porque vemos que en esa separación fue un despertar para él. Exacto. Como él dice, tuve 2 semanas Todo feliz, jangueando, pero llegó el momento que empezó como que en pensar en ti. Que aunque él decía, no estaba pensando en Dios, pero es que algo tiene que utilizar para que uno despierte. O sea, que vemos que realmente esa separación fue el despertar tuyo. Amén. Y luego, ¿verdad? Como estabas hablando, aunque cuando volviste con ella, no tenían la intención de servirle a Dios. Era por lo menos para estar con ella. Pero ¿cómo fue creciendo ese amor en ti hacia Dios? ¿Qué fuiste notando, qué fuiste haciendo para volverte a enamorar de Dios? Amén, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? A mí me agarró el pastor muy joven, ¿verdad? Ya tenía como 25 años, ya que cuando él me agarró muy joven en sus brazos, y el pastor comenzó a darme seguimiento, ¿verdad? El pastor se llama el pastor Francisco Martínez, ¿verdad? Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Sigue pastoreando, ¿verdad? La iglesia Palabra Verdadera en el estado de allá de Newark, New Jersey. Y, ¿verdad? Gran siervo de Dios me cogió en sus brazos y comenzó a instruirme, meterme en vigilia, en fuego, en ayuno, en retiro. Comenzó, ¿verdad? A él a dedicarme tiempo, y mientras yo iba en esa búsqueda, ¿verdad? Comenzó a renacer otra vez esa pasión, comenzó a revivir, ¿verdad? Esa llama, ese fuego que estaba ahí, nunca se había ido, estaba ahí porque eso no hay nadie que lo quite. Exacto. O sea, esa llama siempre se mantiene ahí, y cuando nosotros queremos que, ¿verdad? Y le damos la oportunidad, Dios lo vuelve a avivar. Y eso volvió a avivarse, me entró una pasión. El pastor me llevó al bautismo, ¿verdad? Me bautizó en las aguas, me ungió como evangelista, me envolvió en las prédicas, me envolvió en las calles, me empezó a envolver. Entonces, pues, ya ahí era como que cuando desperté, me di de cuenta que había nacido algo en mí, que estaba ahí y no me había dado de cuenta. Wow. Sí, que ese seguimiento de tu pastor fue lo que te ayudó a que esa llama, que obviamente, como tú dices, nunca se apaga, eso nunca se apaga, pero volvió a subir, volvió a encenderse, y de esa manera fue que comenzaste a evangelizar, comenzaste como evangelista. Amén. Y llegó el momento al pastorado. Amén. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiempo llevan ya pastoreando? Llevamos 5 años, para la gloria y honra de Dios. Ahora cumplimos 6, en diciembre 6 cumplimos 6, pero lo celebramos casi siempre los 11, los 12, los 13, por ahí. Amén, amén. So que hoy en el 2025 podemos ver que había propósito. Que había propósito. Que aunque el enemigo se levantó, de todas maneras, había un propósito en la vida de la familia Olivera. Así mismo. Que aunque se conocieron en la calle, ¿verdad? Aunque se conocieron quizás lejos del Señor, ya Dios había escrito algo para ustedes. Amén. Así. Ya Dios había algo que ya la había separado para ustedes. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por una mujer que se atrevió a dar el paso. Amén. Una mujer que dijo, si esto vamos a formalizarlo de la manera correcta. Exacto. Que es poniendo a Cristo como el centro.
¿verdad? Porque a veces muchas damas, muchas mujeres sienten ese sentir en su corazón, pero como no ven esa respuesta de su pareja, pues prefieren dejarlo a un lado. Exacto. Pero Keila fue valiente. Keila fue valiente y dijo, no, yo sé lo que yo he creído, yo sé lo que yo necesito, yo sé lo que mi casa necesita y yo sé lo que es capaz de cambiar a mi esposo. ¿Verdad? Porque sabemos que el único que puede cambiar y transformar se llama Jesucristo. Ahora, Keila, verle los minutos que nos quedan. Amén. Hay damas que nos están viendo que quizás están en la misma situación que tú, que quizás han pensado enganchar los guantes, que quizás dicen este matrimonio no funciona, esta relación no funciona, mejor cada cual coge su maleta y bye, pero no han pensado que Cristo, que la solución es poner a Cristo en el centro. ¿Verdad? Que sabemos que hay unos procesos que hay que vivir, que hay unas heridas que hay que sanar, pero que el único que las puede sanar se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué le diría a Keila si Keila tuviera de frente ahora mismo una mujer viviendo lo mismo que Keila vivió? ¿Cuál sería tu consejo mirando hacia esa cámara que está ahí? Amén. Mi consejo sería para esa mujer, ¿verdad?, que lleva tiempo orando, para ese hombre, para que vea esa transformación, que hay que aferrarse y hay que creer en la palabra que Dios te dio, ¿verdad? Que la mujer sabia edifica su casa y tiene que ser una mujer, ¿verdad? Tiene que vivir sabiamente en esos procesos que Dios te lleva, ¿verdad? En este momento a donde tú te encuentras, ¿verdad? La mujer está en un momento de un desierto, la mujer te encuentra, ¿verdad? Que no está viendo resultados, cambio, pero tiene que ser sabia, ¿verdad? Dios nos manda a ser sabia y yo creo fielmente que si Dios te dio una palabra, si Dios te dio esa promesa, ¿verdad? Que Él va a salvar a ese hombre de la tierra, ¿verdad? Perdón, de donde se encuentra en las drogas, en las discotecas. Tú tienes que creerlo, ¿verdad? Porque una mujer, yo siempre he creído que lo que tú declaras con tu boca, eso es lo que es, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a ver. Si tú ves un hombre, ¿verdad?, que está perdido y tú le dices, no, tú vas a ser un hombre de Dios, eso es lo que tú vas a ver. Amén. Y yo, ¿verdad?, exhorto a cada mujer que lleva este proceso, ¿verdad?, en la que yo me encontré, que no pierda la fe. Que no pierda la fe y siga declarando las cosas como si fuesen ya. Amén. 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 Pastor, hoy en día hay quizás muchos caballeros que nos están viendo que están en esa indecisión, que aman su familia, pero la calle los llama, que aman su familia, pero no encuentran cómo salir de ese ambiente. Pero todavía hay esperanza, quizás todavía ellos tienen a sus esposas en sus hogares, sus hijos. ¿Qué le diría el pastor Pedro, que tuvo la experiencia de vivir esa separación, de ver de cerca lo que puede ser perderlo todo por una mala decisión? ¿Qué le aconsejaría el pastor a esos caballeros? Amén, ¿verdad? Yo le aconsejaría, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que separado de mí nada podemos hacer, ¿verdad? De la única manera que nosotros podemos tomar esa decisión firme es con Cristo, con Cristo Jesús, ¿verdad? Todo está en base de una decisión, de tomar una decisión firme, ¿verdad? Y de creerle a Dios, ¿verdad? De creer, darle un paso de fe, ¿verdad? Como dice la palabra en Hebreo, capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no estás viendo. Que a lo mejor tú no ves que pueda haber un cambio en tu vida, porque hay miles de palabras del enemigo que te susurran al oído diciéndote, ¿para qué vas a dar ese paso? Si tú vas a seguir en las mismas andadas, ¿para qué tú vas a aceptar a Cristo? Si tú lo que vas a ir a perder tu tiempo. Yo quiero decirte que no es una pérdida de tiempo, porque el enemigo no quiere que tú des ese paso de fe, porque él sabe que si tú das ese paso de fe, tú eres un gran instrumento en las manos de Cristo. Y un gran instrumento en las manos de Cristo es una amenaza para el reino de las tinieblas. Y él reconoce que si tú das ese paso de fe, amigo, tú que me escuchas, tú que me estás escuchando en esta hora, yo te exhorto, yo el pastor Pedro Olivera, que tomes ese paso de fe, que te olvides de todo el mundo, porque muchos aparentan de ser tus amigos, pero a la hora de la verdad
ninguno va a estar ahí por ti. Nadie va a estar ahí por ti. El único que va a estar ahí va a ser Dios, porque ese es el único fiel y verdadero amigo, el único que no traiciona, el único que no falla, el único que siempre está y ha estado ahí, seguirá estando para siempre ahí. Amén. So, amigo que me escucha, amén, yo te exhorto a que tomes esa gran decisión en tu vida de dar ese paso de fe y vas a ver la transformación de Dios en tu vida. Vas a ver el propósito de Dios cumplirse en su vida. Porque yo sé que a lo mejor hay una madre, como yo tenía una madre clamando por ti. A lo mejor también tiene una esposa, amén, clamando por ti, en la cual un día yo también lo tenía. Y una oración de una madre, de un padre, amén, y de una esposa, amén, no es en vano. Y cuando estas mujeres doblan rodillas, el infierno se estremece y los cielos se abren a su favor. Amén. Amén, poderoso Dios. Así que ha sido un gozo, ¿verdad? Escuchar su testimonio. Ha sido un placer tenerlos aquí. Hemos entrevistado varios matrimonios y siempre trato de llevarme algo de cada uno de ellos. Y en esta ocasión me llevo de ustedes que alguien tiene que dar el paso. Amén. Alguien tiene que tirar adelante. Amén. Alguien tiene que tomar la decisión de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y gloria a Dios que en su caso la pastora lo hizo. Y para gloria del Señor, mira dónde están hoy. Amén. Hoy son pastores de Dios y sabemos, ¿verdad? Porque el Espíritu da testimonio y también hemos podido conocerle y sabemos que Dios está ahí y que Dios los guía. Así que gracias, pastores. Gracias. Amén. Sabemos que hay mucho más que contar, Amén. ¿verdad? Que esperamos que en alguna otra ocasión podamos escuchar un poquito más de ese poderoso testimonio. Pero aquellos que nos están escuchando, dama, caballero, que estás pasando un momento difícil en tu matrimonio, que piensas que no hay esperanza, que piensas que el divorcio es la solución, que lo has intentado todo, aquí solo se necesita dar un paso adelante. Y ese paso es a Jesucristo. Aquí lo que se necesita es alguien que tome la determinación y decir, yo y mi casa, por encima de lo que yo esté viendo, por encima de que el panorama se vea contrario, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un refrán que dice, la bola está en tu cancha y Cristo está esperando que le dejes esa oportunidad. Nosotros 4 somos testimonios vivos de que hay un Cristo que restaura matrimonio, que hay un Cristo que cambia corazones, que hay un Cristo que transforma esos corazones de piedra en corazones de carne y que se puede perdonar y que se puede restaurar. Amén, amén. Y le damos las gracias nuevamente, ¿verdad? A los pastores de Olivera por estar con nosotros. Has escuchado un testimonio más, ¿verdad? Lo que es capaz de hacer Dios en el matrimonio y vemos que para Dios no hay nada imposible. Así que te exhorto, ¿verdad? Que tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Que a lo mejor estás pasando por momentos difíciles, déjale todo en las manos del Señor. Y estoy 100% de acuerdo con mi esposa de que siempre hay uno que tiene que dar el paso adelante. Y yo creo que esa es la enseñanza de esta preciosa ocasión, ¿verdad? De que siempre hay uno que tiene que tomar la decisión de dar ese paso adelante. Así que gracias por sintonizarnos una vez más en el programa Lo que Dios unió. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.